Ya, les doy la bienvenida a la clase de hoy. Hoy va a ser una hermosa clase referente a todas las teorías del origen evolutivo de los seres vivos. Vamos a pasar por la teoría de la mar, que es la primera teoría evolutiva en sí tal, que habla de muchos años antes de Darwin, y el creer que nosotros nos transformamos, ¿ya? Después, muchos años después, llega Darwin con su famosa teoría de la evolución, de la selección natural, que es una de las teorías que más auge ha tenido en la historia de nuestro presente, ¿ya? Es una de las teorías con mucha más información recabada en el siglo XXI, ¿ya? Darwin siempre dijo que nosotros venimos de un ancestro común, ¿ya? No que derivamos del mono, sino que derivamos de un ancestro común para la especie que es el mono o el chimpancé, y de ahí salió el linaje para que podamos ser nosotros Homo sapiens, ¿ya? También tenemos que abordar directamente lo que es la teoría nueva de Darwin. Darwin, en su afán de investigar todo lo que sucedía alrededor de él, ¿ya? Y su afán por ir a descubrir cosas nuevas en un barco, que se encaminó y viajar por África, por Sudáfrica, poco entrar en España, y de ahí salir a recorrer América, por Chile, Argentina y las Malvinas, de ahí pasar por Chile y todo lo demás. Su afán de descubrir, pero sin tener los adelantos tecnológicos de hoy en día. Hoy en día, gracias a la genética moderna, tenemos una nueva teoría de Darwin llamada neodarwinismo, o teoría sintética de la evolución, en cual nos propone una nueva mirada al mundo que es hoy, una nueva perspectiva en que tenemos el descubrimiento del ADN, tenemos los procesos que hemos aprendido del dogma central de la biología molecular. Aprendimos lo que era replicación, transcripción, traducción. Esas son cosas esenciales que hoy en día pueden avalar la teoría de Darwin, que puede decir que Darwin fue un maestro en su época, un naturalista, un zoólogo que investigaba el comportamiento de animales. Eso ha sido grandioso hoy en día. Espero que en esta clase logremos entender muchas cosas derivadas a la evolución y específicamente a las nuevas investigaciones en torno a ello. ¿Ya? Nos vamos. El objetivo de la clase es que ustedes comprendan las principales teorías en torno a la evolución de las especies. Nos vamos al camino de las tres teorías principales. La teoría de la mar, de los caracteres adquiridos, que es por transformación del ser vivo. La teoría de Darwin, evolutivo, por selección natural. Y la del neodarwinismo, que es la teoría básica en cual propone lo de Darwin, pero añadiéndole los avances tecnológicos. Vamos a recordar un poquito de cosas. Vamos a recordar primero porque como contenido primordial deberían ustedes manejar algunas teorías del origen de la vida. ¿Ya? Y ahora ya que me quiere ayudar por ahí, bienvenido. Ya, vamos a identificar ahí algunas teorías. Número 1, ¿qué es el creacionismo? Para que identifiquemos. ¿Qué es el creacionismo?
¿Alguien que quiera ayudarme? ¿Qué es el creacionismo? Ya. Es la teoría que nos indica que todos los seres vivos venimos de un Dios supremo, que ese Dios creó el cielo y la tierra. Perfecto, bien. Es los que creen en Dios. Perfecto. Porque Dios creó el cielo y la tierra y crea a Adán y Eva para que puedan poblar este mundo y puedan comandar todos los animales y ser como el líder de este mundo. ¿Ya? Segundo, ahí para que identifiquen. Teoría que postula que los seres vivos se habrían originado a partir de la materia inerte como basura, barro y restos de seres vivos en descomposición. Pregunta, ¿qué teoría hace referencia a este contenido? ¿Recuerdan lo que era la teoría de la generación espontánea? Ah, la teoría de la generación espontánea, en la que de la nada se crea algo, de la basura o del barro. ¿Ya? Alguien que me vive con la tercera, con la teoría de la panspermia. ¿Qué es la panspermia? ¿Qué dice la teoría de la panspermia? ¿De dónde viene el origen de la vida? ¿De dónde viene? ¿Viene de aquí la Tierra? ¿O viene de afuera? Panspermia. La panspermia habla de que todo debería haber venido de un meteorito. Ese meteorito traía microorganismos, bacterias, y llegaron a estar aquí en la Tierra. ¿Ya? Cuarta teoría es aquel principio según el cual la vida solamente se origina en una vida preexistente que ha existido antes. Todos los organismos proceden de organismos del mismo tipo y nunca de materia inorgánica. Teoría de la biogénesis. Teoría biogénesis, en la cual postula y dice que realmente nosotros venimos de algo preexistente. ¿Ya? La quinta teoría, el origen químico de la vida. Nos dice realmente que este origen se da realmente porque venimos de reacciones químicas que se hicieron en los mares y en la altura, en la atmósfera, en la Tierra primitiva. Recuerden que nuestra Tierra data de hace 4.500 millones de años que se empezó a formar y de ahí empezaron a salir las moléculas orgánicas, proteínas, carbohidratos, lípidos, ADN, ARN, que son primordiales para la vida. Y la última, que es la teoría que postula que algunos organelos propios de las células eucariotas, especialmente cloroplasto y mitocondria, se habrían originado a partir de organismos procariontes. Entonces, ¿qué es lo que me indica? ¿Qué es lo que me indica realmente? Es la teoría endosimbiótica, la teoría que avala realmente que las células se originan de una preexistente. Por ejemplo, la célula vegetal tiene que venir de una precursora que es realmente la célula procariota. ¿Ya? Eso son las 6 teorías del origen de la vida en la Tierra. Ahora nos vamos a entrar propiamente tal solo en evolución, ¿ya? Y en transformación, que son los dos conceptos que se anteponen, se hace la discusión y se propone cómo evoluciona la especie. ¿Ya? Para ello,
Vamos a empezar con la primera teoría. Teoría del lamarquismo o teoría de Lamarck. ¿Quién fue Lamarck? Lamarck era un caballero. Vamos a hacerlo bien aquí. Un segundo. Lo bien aquí para que no haya confusión. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, voy a decir. Ya. Lamarck era un caballero naturalista francés que vivió entre los años 1744 y 1829. Jean de Mont Lamarck, era francés. Él en 1809 publicó la filosofía de la zoología, que es la filosofía de la zoología, ¿ya? Donde expuso las primeras ideas razonadas sobre la evolución. ¿Ya? Sus ideas no fueron aceptadas porque no tenían un fundamento básico, no se podían evidenciar a través del tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es la idea central de su hipótesis? ¿Y en qué giraban? Giraban en dos ideas fundamentales. ¿Ya? Una y una teoría, y la teoría avala el siguiente pensamiento: la influencia del medio. ¿Qué es eso? Es que en él, que se desarrollaban las especies, en el medio que se desarrollaban, determinaban los cambios de estos. ¿Ya? Dichos cambios son hereditarios, es decir, se transmiten a la descendencia. ¿Ya? Influencia del medio. ¿Ya? Es uno de los pensamientos clásicos de Lamarck, ¿ya? De las ideas fundamentales de él. Él propone trabajar con lo que llamamos la jirafa, ¿ya? Para Lamarck, la influencia del medio era fundamental para poder decir que afectaba el cambio evolutivo de una especie, ¿ya? Lamarck dice que si yo tengo un carácter, es la influencia del medio, y después habla de una segunda idea, que es el carácter adquirido, ¿ya? ¿Qué es lo fundamental en entender de Lamarck? Que los seres vivos se transforman, ¿ya? Se transforman según el entorno donde vivan, ¿ya? Por ejemplo, propone este experimento de la jirafa, esta idea de la jirafa, que en primera instancia, las jirafas viven, por ejemplo, viven en las sabanas alimentándose, en el África, ¿ya? Se alimentan de las hojas de los árboles. En épocas de sequía, las hojas se caen, ¿ya? Y escasean, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué pasa? Si tengo las jirafas tienen un cuello, ¿ya? Y estas se están alimentando de la hoja, y si estamos en sequía, no hay hojas, o hay la menor cantidad de hojas posible. Ante la falta de hoja, en el segundo cuadro, las jirafas estiran su cuello, ¿ya? Y sus patas para lograr alcanzar la hoja situada a más altura. El estiramiento de las patas en el cuello y el cuello provocarían su alargamiento, ¿ya? Estos caracteres los heredan los descendientes. ¿Qué es lo básico de Lamarck? Es que yo tengo un carácter y en cualquier etapa de la vida lo voy a utilizar, ¿ya? Tengo un carácter normal que lo voy a poder utilizar en ciertas ocasiones según corresponde, según lo requiera, ¿ya? Que pues estas jirafas alargaban el cuello cuando necesitaban comer hoja y alimentarse, y no habían hoja y escaseaban, y tenían que llegar más arriba
en el árbol para poder alimentarse. Algo que no se puede evidenciar 100% hoy en día, ¿ya? Pero si ese carácter se transmitía de generación en generación, quiere decir que las demás especies que no podían, no estiraban el cuello, desaparecían. Algo que Lamarck no lo tenía en cuenta, solo decía que un carácter, si yo lo presento, mi generación debería tenerlo y ocuparlo cuando lo necesite, ¿ya? Lo que ocurre con los tenistas. Si mi padre fue un reconocido tenista del circuito ATP y tenía el brazo derecho desarrollado de tal forma que jugaba un excelente tenis a nivel mundial, yo debería tener ese carácter sí o sí, y cuando lo quiera utilizar, lo voy a tener igual, de igual forma como lo tenía mi padre. Ese es un carácter adquirido, ¿ya? La idea que el medio me influye, sí, bastante, porque mi padre tenía que jugar tenis realmente y ser el mejor en su categoría para poder ser grande y poder avanzar y ser reconocido. Y como ese carácter yo le heredo, porque vengo de descendencia de él, yo debería en un minuto tenerlo igual desarrollado que mi padre. Ese es un carácter adquirido. La influencia del medio también me afecta, ¿ya? Principios básicos de Lamarck. La teoría no está también bien aceptada hoy en día, ¿ya? Uno es la influencia del medio. Los cambios medioambientales provocan nuevas necesidades del organismo. Cualquier cosa medioambiental me va a cambiar y voy a tener necesidad de avanzar. No hay otra explicación. Habla de la ley de los caracteres adquiridos. La modificación es creada por los distintos grados de utilización de los órganos. Por ejemplo, puede ser el brazo, ¿ya? Yo lo utilizo para poder jugar tenis. Se transmite hereditariamente. Esto significa que a la larga los órganos muy utilizados se desarrollan más, mientras que los que no se utilicen tendrán a desaparecer. Si en la jirafa, en el caso de la teoría del experimento que pone en Lamarck, en este caso, si pone la jirafa, él dice ya, si la jirafa van a utilizarla para alargar su cuello, para comer hojas de más altura, para poder sobrevivir, si mi generación que viene no la ocupa, desaparece, ¿ya? Por eso habla de una ley fundamental, la ley del uso y el desuso. Para adaptarse al medio modificado, los organismos deben modificar el grado de uso de su órgano. Un uso continuado de un órgano produce su crecimiento. De aquí la frase, la función crea el órgano. Un desuso prolongado provoca su disminución. Si yo lo utilizo por ningún motivo, o sea, tengo el carácter, lo utilizo en un minuto, un momento en la vida lo utilizo, pero lo dejo de utilizar, lo pierdo. Por ejemplo, un ejemplo clásico que pasa en los homínidos, ¿ya? En los neandertales, en los Homo erectus, Homo habilis, que son la evolución del ser humano, ¿ya? Ocurre que antiguamente teníamos nosotros el apéndice. El apéndice lo utilizaban los antiguos primates y los antiguos homínidos para degradar hojas. Era un órgano fundamental para poder degradar celulosa. Pero hoy en día no utilizamos el apéndice. Y si se nos infecta o cualquier cosa ocurre, debemos extirparlo y debemos seguir adelante con nuestra vida, ¿ya? Cuando nos da apendicitis, ¿ya? Ese es una idea, un ejemplo de lo que podemos asociar con el uso y el desuso. Por ejemplo, si nosotros somos físicos culturistas,
¿ya? Comemos pesa todos los días, por lo menos un mes, pesa, 2 meses, pesa, y dejamos 4 meses o 5 meses de hacer músculo, va a desaparecer. La musculatura desaparece. Ese es un pensamiento de Lamarck. Y por eso está la corriente del lamarquismo. Influencia del medio, carácter adquirido y el uso y desuso de órganos. ¿Ya? ¿Se entiende la teoría de Lamarck? ¿Se entiende para dónde va, para dónde apunta? Sí, profe, sí se entiende. Es súper interesante saber de dónde se proviene con todas las ideas del carácter adquirido y del uso y el desuso de órganos. Vamos a la siguiente teoría, a la teoría de Darwin, una de las teorías más acertadas en la época, pero que su reconocimiento llega casi 100 años después de que él publica su revolucionaria teoría de la evolución de la especie y de la selección natural. ¿Ya? Darwin vivió entre 1809 y 1882. Fíjense en la época en que estamos, siglo XVIII. 19, perdón. Siglo XIX. El cual es fundamental para la ciencia. Entre los años 1800 y 1920 está el pensamiento de la ciencia desarrollándose mucho más rápido. ¿Ya? Vamos a Darwin en sí. Darwin propone 3 ideas y 3 conceptos fundamentales. Uno, la lucha por la existencia, que un ser vivo tiene que luchar para poder sobrevivir. ¿Ya? La variabilidad intraespecífica, cómo es el cambio dentro de una especie de sus caracteres. No todas las especies son idénticas a otras. Y aparte, dentro de una misma población, un grupo de individuos, que es una especie, podríamos tener todos diferentes, según el pensamiento de Darwin. ¿Ya? Y el concepto más trabajado y el concepto más aprendido de todos sobre Darwin, la selección natural, que indistintamente al azar, el ambiente nos selecciona a nosotros. ¿Ya? La selección natural tiende a promover la supervivencia de los más adaptados al medio. Un ejemplo, podríamos decir, las notas de un curso. Si yo tengo buenas notas, me voy a adaptar bien a las clases, tanto de ciencia, matemática, estudios sociales o lenguaje, voy a estar bien y voy a sobrevivir y voy a pasar de curso. En cambio, los menos adaptados no sobreviven, o sea, no pasan de curso y quedan pegados en el mismo nivel porque no son adaptados al medio a donde están, donde se encuentran, y tienen puras notas insuficientes y repiten el año escolar. Esa es una idea fundamental para entender la selección natural de Darwin. ¿Ya? La teoría fue revolucionaria, se publicó en 1859, ¿ya? Y fue un famoso tratado en el origen de la especie por medio de la selección natural. ¿Ya? Veamos estos conceptos un poco más a una idea clásica o a un ejemplo clásico que podemos observar en la naturaleza. ¿Ya? ¿Cómo evolucionan los seres vivos? ¿Cómo esto evoluciona? ¿Cómo van evolucionando? Como mucho,
son muchos los que nacen en una población. Nacen más individuos que los que son capaces de sobrevivir en un medio con recursos limitados. Por ejemplo, si tenemos una especie de conejo, sección de conejo, ¿ya? Y nacen muchos individuos, se reproducen demasiado y hay una gran cantidad de conejos, pero el medio tiene recursos limitados. ¿Ya? Dentro de cada especie hay variedad en las características, hay una variedad en los individuos. Los individuos no son idénticos entre sí, ningún conejo es idéntico a otro. Nacen con diferencia entre ellos, es decir, hay una variabilidad intraespecífica dentro de la especie. ¿Ya? Hay una variabilidad dentro de la especie. ¿Ya? Esa es la variabilidad intraespecífica de Darwin, que dice que en la especie no todos los individuos son iguales. ¿Ya? Son muchos los que nacen, pero algunos no encuentran suficiente alimento en enfermedades y mueren. ¿Ya? Mueren. Otros son la presa de algunos depredadores. Algunos no encuentran alimento, tienen enfermedades y mueren. Otros son la presa de algún depredador. Esa es una lucha por la existencia. Lucho por sobrevivir. ¿Ya? Lucho realmente por una existencia en el medio. Nosotros, los seres humanos, podemos tener depredadores, muchos. ¿Ya? Este virus, el coronavirus, nos provoca enfermedades y nos morimos. Tenemos que sobrevivir, lucha por la existencia. ¿Ya? Muchos de los que nacen, son muchos los que nacen, pero algunos tampoco encuentran pareja o no consiguen reproducirse por algún motivo. ¿Ya? Y ahí hay una lucha por la existencia y por la reproducción. Si algunos no encuentran pareja de estos conejos que estamos hablando aquí, y no consiguen reproducirse por algún motivo, se van a desaparecer totalmente. Totalmente van a desaparecer toda la generación de conejos en un minuto, en una instancia. ¿Ya? Pero si no se reproduce un conejo, ese carácter que se tiene se pierde. ¿Ya? Siempre y cuando no lo tengan todos los conejos. Por ejemplo, si este conejo que está aquí saltaba mucho más alto que el resto, no se pudo reproducir este conejo, ese carácter, según Darwin, se pierde y no se traspasa a la siguiente generación. ¿Ya? Dice, son muchos los que nacen, pero solo sobreviven los pocos los que han nacido con caracteres que les permiten adaptarse mejor a su medio. ¿Ya? Esos son los que realmente van a sobrevivir, los que se adapten mejor al medio. ¿Ya? Y ahí se habla de selección natural. ¿Ya? La selección natural ha eliminado a los que nacieron con características menos propias para la supervivencia. ¿Ya? Solo sobreviven los que sobreviven, transmiten a sus hijos esos caracteres, esas características que precisamente le ayudaron a sobrevivir mejor a su medio. ¿Ya? Esas son las primordiales. ¿Ya? Hablemos un poquito de Darwin y de cómo él propuso estas ideas clave, y cómo van ayudando a través del paso del tiempo. Dice que Darwin, su trabajo lo basó en tener un ayudante, o sea, un capitán, que comandaba un barco llamado Beagle.
Tras graduarse de Cambridge en 1831, el joven Darwin enroló a los 22 años de vida en el barco de reconocimiento HMS Beagle como naturalista sin paga, para emprender una expedición científica alrededor del mundo. Darwin pasó por Oceanía, en la isla Madagascar, por el Cabo de Sudáfrica, también pasó por Bahía en Brasil, también tuvo su rol en lo que es Inglaterra. Se dice que también habría pasado por las costas de España y de Portugal. De ahí recorrer todo lo que es América por el lado de Brasil, Montevideo en Uruguay, Brasil en Río de Janeiro, Buenos Aires por Argentina, pasó por la isla Malvinas, de ahí recorrió toda la Patagonia de Chile y donde más tuvo énfasis su teoría de la selección natural, de la evolución de la especie, es en Chile. Porque Darwin propone muchas ideas arraigadas de Valdivia, de Tierra del Fuego, de Chiloé, de Valparaíso. Por eso tenemos en el Cerro La Campana de Valparaíso ¿cómo se llama? Una placa, la cual nos indica realmente que ahí pasó Darwin, evidenciando y mostrándonos que aquí había una gran variabilidad de especies, una gran cantidad de especies de flora, y había una cantidad de fauna impresionante que se podía evidenciar en ese entorno. ¿Ya? Lo otro que en Valdivia, es decir, que tenemos la ranita de Darwin, en honor a que pasó Darwin por ahí y evidenció la única rana que mide, y podemos tenerla en la palma de nuestra mano porque mide unos 4 centímetros. ¿Ya? 3 centímetros la voy a tener, y que es el macho, el cual gesta los huevos y hace la reproducción. Por eso es primordial mantener esa especie, y hay muchos estudios para poder mantenerla arraigada en Chile y no desaparezca. ¿Ya? Esto es fundamental, y eso es clave en entender la evolución de la especie. Aparte, Darwin llegó a la isla Galápagos, donde se topó con una especie de ave, los pinzones, y vio el comportamiento de ellas y que eran distintas en la población, y eso según lo comían. Y eso es una evolución, que el paso del tiempo podría haber habido una evolución específica para que se alimentaran de ciertas cosas distintas, cada una de la población, cada uno de los pinzones que eran aves, ¿ya? Y logró entender que realmente había un paso evolutivo entre medio. Dijo que en Isla Galápagos había una impresionante cantidad de variabilidad entre especies y de especies distintas. ¿Ya? Dice, la expedición duró 5 años y recogió datos hidrográficos, geológicos y meteorológicos de Sudamérica y otros muchos lugares. Las observaciones de zoología y botánica de Darwin le llevaron a desarrollar la teoría de la selección natural. La asombrosa fauna de la isla Galápagos dio mucho que pensar en Darwin. Ahí vio que había un tipo como de ganso o pato, se llamaba cormorán, que tenía una ala atrofiada. Entonces decía que en medio le imposibilitó a esta ave no desarrollar su ala y tenerla atrofiada porque tenía todos los elementos en esa isla. Punto. ¿Ya? Ahí dice varias especies de pinzones
según lo que comía, podían tener un pico más grande o más desarrollado o menos desarrollado, ¿ya? Las tortugas gigantes que veía en el Galápagos, él, a partir de eso, dice que aquí debería haber una selección natural, que el medio realmente influyó en que desapareciera variada cantidad de individuos de una especie. ¿Ya? ¿Qué es lo que propone 100% o resumir un poquito el pensamiento de Darwin y cómo él lo transpone a la teoría de la mar? ¿Ya? La especie, según Darwin, evoluciona, pero no como decía Lamarck. No había un carácter adquirido, solamente un carácter que se desarrolla y se da de generación en generación, pero depende, ¿ya?, del ambiente, de la selección natural que se haga. Uno, hay una variabilidad intraespecífica en la especie, porque no todas las especies son iguales. Hay una lucha por la existencia. ¿Por qué hay una lucha por la existencia? Porque si yo me alimento perfectamente, voy a sobrevivir. Si no me alimento perfectamente, no voy a sobrevivir. Me voy a eliminar. Si no logro, por ejemplo, en el caso de la jirafa, si no desarrollo un cuello largo y no puedo comer hojas de más altura, porque en el ambiente hay una sequía extrema, me voy a morir. Tengo que luchar por la existencia. Y ahí actúa la selección natural. Que esto ocurre, según Darwin, al azar. Todas las especies desarrollamos el concepto de selección natural. Todas las especies. Pero se hace al azar. No es que, digamos, nombremos a las personas que no van a sobrevivir. No. Es al azar, porque los caracteres se transmiten al azar. Yo siempre les he explicado a ustedes que el proceso de meiosis y la recombinación genética, que eso es fundamental, eso lo vimos por parte, ¿ya? Lo vimos por parte. Vimos la selección natural, vimos el término de recombinación genética, que es un término que hoy día se utiliza para decir que si tenemos el papá y la mamá van a dar hijos, entre ellos dos se recombinan sus genes, sus cromosomas, y ahí se heredan algunos caracteres del papá, algunos caracteres de la mamá, y ahí llega al nuevo individuo, nuevo hijo que ellos tienen, ¿no? A diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuello más largo o más corto. Sobrevivían aquellos que habían heredado un cuello suficientemente largo. En cambio, aquí Darwin solo propone que ese carácter se tiene y se va a utilizar en cualquier momento porque se tiene y el medio me va a hacer más adaptado y puede desarrollar una característica. En cambio, la mar no. La mar decía, lo tengo y tengo que desarrollarlo igual, de alguna forma. Pero si el individuo, según Darwin, no lo tenía, se muere. No lo desarrolla, se muere. Según la mar, lo tiene y tiene que ocuparlo. En cambio, Darwin dice, lo puedo tener o no, no sé, pero si lo genero durante un caso ambiental extremo, lo voy a desarrollar y lo voy a tener. La mar, solo porque el padre lo tenía, lo debe tener los hijos. Darwin, aunque el padre no lo tenga, el hijo lo puede desarrollar en cualquier momento de la vida, porque tiene que adaptarse y sobrevivir al medio. Ese es Darwin. Y aquí hay una comparación entre Darwin y Lamarck, ¿ya? Dice, Lamarck, en el pasado, las jirafas desarrollaban un cuello largo para esforzarse
¿ya? Y usarlo mucho para acoger su alimento. Usando mucho su cuello, transmiten a los hijos el cuello más largo. Ahí transmiten a su hijo el cuello más largo y en el presente lo tienen, sí o sí. En cambio, en Darwin, en el pasado, hay una variabilidad dentro de la especie. Algunas nacen con el cuello más largo, otras no. Solo sobreviven y se reproducen las de cuello más largo. Luchan por la supervivencia las de cuello corto con las de cuello largo. ¿Ya? La selección natural se encarga de eliminar las de cuello corto y el cuello largo se va extendiendo en la especie. Aquí hay una selección natural, que el más adaptado al medio va a sobrevivir. Según Lamarck, todos tienen el carácter, todos tienen ese carácter allí, ¿ya? Todos tienen ese carácter fundamental, ¿ya? En cambio, Darwin no todos lo tienen. Los que no lo tienen se va a aplicar la selección natural y van a desaparecer. Y punto. Y no hay más, y van a desaparecer totalmente. Vamos a la tercera y última teoría. La teoría que hoy en día es la más acertada en torno a la evolución de la especie. La teoría del neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Aquí tenemos que rescatar todo el pensamiento de Darwin, porque es aceptado, y tenemos que involucrarlo con la genética moderna, con ADN, con lo que llamamos replicación, transcripción, traducción. Todos esos procesos nos van a ayudar a entender 100% esta teoría. ¿Ya? La biología moderna explica el hecho evolutivo, ¿ya? Sumando la idea de Darwin y las leyes de Mendel. ¿Quién es Mendel? Mendel fue un monje de Asturias, ¿ya? De Europa, en el cual él propone que en un experimento sencillo los caracteres se transmiten de generación en generación. Él planta lo que llamamos arveja y él dice prácticamente que si una generación de arvejas eran todas verdes, en la siguiente generación puede que salga una verde o otra de otro color. Y en la siguiente generación pueden ser todas de color verde, de otro color amarillo. Y así van cambiando. Que dice que los genes se transmiten al azar. Los caracteres, lo que tenemos nosotros, los caracteres de nosotros, se transmiten a la siguiente generación al azar. Eso es Mendel y eso es Darwin. Entonces se complementan las dos teorías. ¿Ya? Un dato fundamental de Darwin, para que no quede en el tintero, es que Darwin habla de selección natural y sus investigaciones están más arraigadas a América. ¿Ya? Darwin, en su pensamiento, también habla de un carácter que se transmite, pero es Mendel el que realmente propone ese carácter ahí. ¿Ya? Y con la genética moderna podemos decir que ese carácter es el ADN, que transmite la información en los famosos cromosomas que se transmiten de generación en generación. ¿Ya? Aquí por fin está resuelto el misterio del modo de transmitirse los caracteres hereditarios. El descubrimiento de las leyes de la herencia y del material genético permiten explicar aquello que los científicos contra Darwin más le criticaban, que no había evidencia. ¿Ya? El origen de la especie se publicó en 1859, antes de los trabajos de Mendel. ¿Ya? ¿Qué proponía Darwin? ¿Qué el pensamiento? Que Darwin no conocía esto.
no conocía cromosomas, no conocía la meiosis, no conocía ADN. Ninguno científico que apostaban por la teoría evolutiva conocía la existencia de genes, ¿ya? Ni de las mutaciones. Pero ya entonces intuían que los cambios ocurridos en los individuos de la especie se transmitían a la descendencia. Darwin no sabía explicar cómo se transmiten los caracteres hereditarios. En su tiempo no se conocían los cromosomas, ni mucho menos el ADN. Las leyes de Mendel se desconocían cuando Darwin publicó su teoría. Esto que hemos trabajado siempre, ¿ya? ADN, las bases del ADN, las bases hidrogenadas no se conocían, solamente se sabía de que algo se transmitía. Y aparte, hoy día conocemos que el hombre, el ser humano, tiene 23 pares de cromosomas, ¿ya? Darwin, la teoría sintética del neodarwinismo, habla de la recombinación genética, habla de que los cromosomas se pueden unir y se pueden aparear entre sí, lo que hablaba yo, crossing over o recombinación genética, ¿ya? Que ocurre en la meiosis y en la reproducción sexual. Produce una variabilidad intraespecífica, lo que hablaba Darwin, que no todos los individuos de una especie son iguales, somos diferentes, somos distintos. ¿Ya? Por ejemplo aquí, papá pato conoce a mamá pato, mamá pata. La mamá pata puso huevo en el nido y tuvieron hermosos patitos, pero no habrá una oportunidad para el patito feo. La selección natural realmente acabará con él, ¿ya? La selección natural sigue admitiéndose como el principal motor de la evolución, ¿ya? La selección natural escoge dentro de la variabilidad. El pato, por ejemplo, el pato malvacia bucea para obtener su alimento en el fondo de la laguna. Claro, ¿por qué? Porque obtuvo un carácter que se traspasó de generación en generación y se adaptó al medio para poder bucear. Los alimentos estaban en el fondo del mar, de la laguna. La teoría del darwinismo habla, y vamos, un segundo, vamos a hacer esto de buena manera. La teoría neodarwinismo, o la teoría sintética de la evolución, habla de un concepto que es clave también para poder manejar esto. El concepto de mutación, ¿ya? Vamos a ser práctico. Habla del concepto de mutación basándose ¿en qué? En las secuencias de ADN, ¿ya? Por ejemplo, un caso práctico se lo voy a nombrar rápidamente. Si yo tengo siempre con él adenina con timina para transcribir y para replicar el ADN, y siempre tengo que tener citosina con guanina. Si hay un cambio en esto, en vez de tener timina, tengo una citosina y la uno con adenina, quiere decir ampliamente que hay una mutación genética. Las mutaciones genéticas nos avalan para que las generaciones siguientes puedan cambiar y se puedan adaptar al medio. Por ejemplo, clave, antiguamente los monos, y ahora en día los monos también lo tienen, pero se decía que los monos tenían 4 dedos. 4 dedos en sus manos que ocupaban, ¿ya? Y hoy en día el ser humano tiene 5 dedos, podría haber una mutación genética, cambiar una base hidrogenada por otra, y ahí tener una mutación biológica y que haya sucedido que aparezcan homínidos con 5 dedos y evolucionaron a través del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo puse una especie de escarabajo. Estos escarabajos, con un cambio en la base hidrogenada, adaptaron su caparazón y lo tienen de distintos colores. ¿Por qué? Porque no hay de repente cosas buenas o malas en una mutación, ¿ya?
Y un cambio de corazón nos hacía ayudarlos, por ejemplo, a camuflarse mejor de un depredador. ¿Ya? ¿Ya? No, las mutaciones no son buenas, son malas. Según el ambiente y según su necesidad puede haber. Si hoy en día hay una mutación en nosotros, que para que haya una mutación genética y se traspase de generación en generación, mínimo deberían pasar unos 100 años o 200 años de existencia. ¿Ya? Por ejemplo, si ahora nos mutamos nuestra mano, el día de mañana no ocupamos el dedo meñique, es porque hay una mutación genética y vamos a utilizar solamente 4 dedos para sobrevivir. Podría ocurrir. ¿Ya? Lo último, para que lo dejemos claro, la selección natural es al azar. La selección natural es solo al azar. ¿Ya? Las mutaciones de la recombinación genética en la meiosis y la combinación de gametos se reproducen al azar y se producen al azar. No es que yo diga la siguiente generación va a ser buena para esto o buena para esto otro. No. Es que al azar se transmite un carácter. Por ejemplo, lo que hablaba yo, el cáncer mamario de las mujeres. El cáncer mamario de las mujeres se puede transmitir al azar. Si mi madre tuvo cáncer mamario, mi hija tiene una probabilidad, la hija de mi mamá, tiene una probabilidad de que tenga cáncer mamario, pero el carácter que está en el ADN, que se transmite es al azar, puede que no tenga. Si no tiene, no lo transmitió la mamá a la hija, puede que ese carácter se elimine por selección natural y nunca nadie más en las siguientes generaciones pueda presentar cáncer mamario. ¿Ya? Eso es una probabilidad de cosas que pueden ocurrir. El número de combinaciones posibles de qué? De las características de los genes es casi infinito. ¿Ya? Mira, es elevadísimo. ¿Ya? Y ahí quedamos. Tenemos hoy día, en resumen, las tres teorías principales para entender la evolución de la especie. La primera es la de Lamarck, de los caracteres adquiridos, que una especie lo tiene, su descendencia tiene que tener ese carácter sí o sí. En cambio, la teoría de selección natural de Darwin dice que realmente yo tengo ese carácter y lo voy a transmitir a la siguiente generación, pero no todos lo van a tener, y los que no lo tengan se van a eliminar por selección natural. ¿Ya? Y la tercera teoría, que es la teoría sintética o neodarwinismo, avala que realmente estos caracteres que yo tengo los voy a transmitir al azar los voy a tener. Entonces añado genética moderna al pensamiento de Darwin, descubrimiento de ADN, de cromosomas, de la recombinación genética en la meiosis 1 y todas esas cosas que hemos trabajado durante todo el semestre, que hemos hablado de cómo los genes transmiten, las etapas de la meiosis 1, bueno, todo eso. Eso es lo que sustenta todo lo que hemos hablado durante el semestre. Sustenta que nosotros hacemos y tenemos la facultad de transmitir caracteres para que nuestra especie evolucione y se pierda en el medio que viene. Esto es muy, pero muy interesante. Darwin, Lamarck, Mendel y la teoría sintética evolutiva son algo maravilloso en lo que vivimos. No sé si quedó más o menos clara la teoría. ¿Quedó claro el contenido de hoy? ¿Se tiene alguna pregunta? ¿Quedaron claras las teorías? ¿Se entendió? Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Les gustó la clase de día? Sí, a mí sí, harto. ¿Sí? Qué bueno que les haya gustado, porque aquí aprendieron 3 teorías que nos van a guiar hasta el término de nuestros días. Darwin tiene algo de Lamarck,
la teoría sintética de la evolución, el darwinismo, tiene mucho de selección natural y algunas cosas también de los caracteres adquiridos. Hoy en día sabemos realmente de que no existe un carácter adquirido, pero podríamos llamarlo carácter adquirido a las especies que realmente evolucionan y ahora llamémoslo evolución. ¿Ya? Por favor, les pido que aprendan mucho más de estas tres teorías, que los que les gusta la ciencia y les gusta aprender un poco más, lean un poco más a Darwin, lean un poco más la teoría sintética de la evolución. Son cosas maravillosas para entender el comportamiento humano. ¿Ya? Ya pues, dándole un abrazo gigante para ustedes, que tengan una linda semana.